X-Men 97 es todo lo que un gran fanático de los mutantes necesita en su vida. Es una serie perfecta en muchos aspectos y por ello ha tenido un gran éxito, demostrando que los mutantes llegaron para quedarse y que era lo que hacía falta en las producciones de Marvel. Acá te contaré el por qué la considero una serie perfecta. A mí, mis X-Men. Iniciamos con que es la continuación de una de las series animadas de Marvel más vistas en los 90s, siendo del agrado de muchos y que fue muy importante en la infancia de todos nosotros. X-Men 97 llega una vez más para romper el paradigma y el estatus de los mutantes, siendo sinónimo de perfección y que tiene un argumento narrativo bastante sólido. De hecho, la serie llegó a impactar en cada episodio de estreno por semana, y mantuvo su hype al 100%. Bud DeMayo, como escritor principal de esta temporada, nos regala una joya de la animación, dando ese enfoque de fanatismo por las páginas de los cómics y que posee una buena ejecución, siendo plasmada de manera espectacular y sorprendiendo a los fanáticos de los Hombres X. X-Men 97 tiene una grandísima calidad visual, con una animación bastante acertada y un nivel de detalle que destaca por episodio, dando una mejor experiencia acorde y excepcional. Destaca por esa tonalidad de colores por cada personaje y entornos en general. Las secuencias de acción están muy bien logradas, regalando así un excelente trabajo. Todo el apartado del soundtrack es magnífico, comenzando con el intro clásico de la serie de los 90, que solamente tuvo algunos pequeños cambios, pero sigue siendo increíble. Cada uno de los scores por escenas de acción, drama, romance, comedia y más estuvieron perfectos. Importante mencionar el sonido por cada poder de mutación. Otro punto a destacar es su narrativa, y vaya que es una belleza, siendo muy sólida y bien argumentada desde los acontecimientos finales de su antecesora. X-Men 97 aporta temas muy controversiales pero bien logrados, desde la política, el liderazgo, la discriminación, el trabajo en equipo, la familia, el romance, la venganza, el futuro, el desamor, el sacrificio, entre otros. Es increíble cómo todos estos argumentos están en una serie de animación, pero así son los acontecimientos que viven nuestros mutantes. Esto genera un gran plus porque se adapta muy bien de los cómics y abarca un nivel de madurez y crecimiento por cada personaje. Y acá tengo que hacer énfasis en cada uno de ellos, donde todos tuvieron un gran momento en pantalla, desde Cíclope hasta Júbilo. El desenvolvimiento de cada mutante fue increíble, con grandes frases y escenas de acción muy memorables. X-Men 97 se caracteriza por darle sustento narrativo a cada integrante de la casa mutante, y establecer un objetivo esencial para darle una evolución. En este punto tenemos a personajes que han sido de lo mejor de la serie en cada episodio, destacando por su gran heroísmo y argumentos sólidos, como es el caso de Cíclope, y acá hago paréntesis y comparación con las películas de Fox, donde teníamos a un Scott Summers bastante mediocre y acá tenemos a la mejor adaptación del personaje. Lo de Magneto es de aplausos. Qué gran desempeño y rol fundamental para la historia de la serie. Magnus ha sorprendido con la habilidad de sus poderes. También ha destacado el personaje de Rogue, con escenas de acción muy épicas y su gran dilema por el trío amoroso, sus sentimientos y ese pensamiento letal de no poder tocar a los demás sin hacer daño. También me ha gustado lo de Cable, su manera de ver las cosas, la ayuda que aporta para resolver los problemas y ese vínculo con sus padres. Acá el arco de la familia Summers estuvo fenomenal, nos regalaron una de las escenas más emotivas de la serie en su trama final. Vaya momentazo. Sin duda alguna el personaje más simbólico y con mejor desenvolvimiento desde mi perspectiva es Gambito, siendo el protagonista del episodio 5, el cual para mí es el mejor de todos. Gambito ha tenido el mejor desarrollo en pantalla en todas sus adaptaciones de series animadas y películas live action. Aquí en X-Men 97 simplemente es el mejor. Desde su argumento por la justicia, el sacrificio, la enseñanza increíble que tiene en el amor, el cómo afrontar las cosas directas y dejar todo a un lado, la manera en cómo utiliza sus poderes es descomunal, una destreza e ingenio que es de aplauso. Gambito es el personaje favorito de muchos y no tengo dudas que de los mejores momentos que ha dejado la serie, él está en el top 3. Remy se comportó como todo un caballero en la situación entre Rogue y Magneto, y nos regaló esta frase. Hay cosas más allá de la piel, Cher. Esto no. Apuesto a que ese mentiroso te va a destrozar el corazón. Gambito conoce las estadísticas, ¿no es así? En este juego, sí. Hasta entonces, seremos amigos, Mon ami. Solo amigos. Hablando en el tema de los cameos, X-Men 97 lo hace de una manera perfecta, sorprendiendo a todos los fanáticos y que sin duda vale la pena de ver, demostrando que muchos personajes de Marvel sí pueden ser incluidos de manera no forzada y haciendo que sume la importancia por cada episodio, además de reforzar un universo compartido como en los viejos tiempos. Cabe destacar que cada cameo durante la serie hace una mejor experiencia para el espectador. Se puede mencionar también la gran habilidad que tiene el mutante Mort, el cual por momentos se transforma en personajes muy sobresalientes de Marvel. Algunos de los cambios más importantes durante la serie son Hulk, Capitán América, Iron Man
Doctor Strange, Daredevil, Black Panther, Quicksilver, Juggernaut y muchísimos más. Incluso tenemos por allí a Capa, Daga y la mismísima Boom Boom. No cabe duda que X-Men 97 es una joya en cameos, pero el más glorioso de todos fue el de Spider-Man. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al ver la serie? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. X-Men 97 es una serie única y bien hecha, sabiendo cómo plasmar muchas de las páginas de los cómics y llevarla a la pantalla, con una buena animación y un excelente desarrollo de personajes. Además plantea una gran cantidad de referencias y temas muy importantes de Marvel, como lo es el Punto Absoluto, los imperios de Shi'ar y los Kree, los viajes en el tiempo, los Morlocks, la ciudad de Genosha e incluso regresando el chiste de las películas de Fox. ¿Voy a ir a una guerra o al circo, eh? ¿Y qué esperabas? ¿Spandex negro? En el apartado de los villanos es una genialidad, desde Bolivar Trucks hasta Bastion. ¿Qué más se puede pedir? Señores, por encima mi calificación final para X-Men 97 es un 10 rotundo. Me encantó la serie y cualquier fanático de Marvel debería ver esta obra de arte. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.